cajón. Ahora 37 chansons, c'est-à-dire 1,5 por hora. La voz de Joaquín Sabina, esta voz tan particular de este cabrón español. Y nos vamos a saludar a Claudia Martín. Ya la saludé este fin de semana por el Día de la Madre, pero también tengo la oportunidad de saludarla aquí al micrófono, así que muy feliz Día de la Madre para usted. Yo le decía recién a Marina que uno tiene la concepción, uno recuerda a nuestras madres con mucho cariño, con mucho recuerdo, y cuando pienso en el Día de la Madre, pienso en las madres mayores, casi de nuestra edad, de nuestra generación. Y me olvidé, por ejemplo, de saludar a la Marina, que es una joven madre de otra generación, pero lo rescaté y la saludé en el micro que también tenían con el Club Arroyo Leche. Pero son esas cosas que estamos estereotipados y bueno, tenemos que abrir porque hay jóvenes, mujeres que tienen este desafío enorme de ser madres, de maternar, como se dice actualmente, y bueno, a todas ellas, bueno, nuestro saludo y nuestro reconocimiento. ¿Cómo anda, Claudia, usted? ¿Qué tal, Lalo? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por los saludos de ayer y yo creo que hoy en día debe ser muy difícil ser madre, ¿no? Mucho más complicado que lo que nos tocó a nuestra generación, por cómo se vive, por cómo vino la vida después de esa generación. Y si bien todos los momentos fueron difíciles, pero yo creo que en este momento hay peligros que son, si uno, bueno, el que tiene hijos sabe que vive pendiente de ellos y los peligros que hoy asoman. Si bien antes estaban, pero no era como ahora, era una situación totalmente distinta. Así que yo creo que esas madres jóvenes tienen por delante un desafío muy grande hoy en día y preocupaciones muy grandes, muy complejas para resolver hoy en día. Y bueno, y yo también me sumo al saludo de Marina y me sumo también al saludo de esas mamás que hoy son jóvenes, que tienen niños pequeños y que, bueno, tienen toda una vida para ver cómo hacer para llevar adelante esa maternidad, ¿no? Y lo que eso significa, ¿no? No es fácil, hoy en día no es fácil. Yo creo que los desafíos son distintos. En nuestra generación, nuestras madres tenían desafíos importantes con los cambios que se ocurrían, también los cambios sociales, los cambios políticos, porque también nosotros somos fruto de una generación con muchos conflictos. Recordemos que hemos atravesado las dictaduras, que hemos atravesado cuestiones quizás de violencia, situaciones donde se discutía también un modelo de país que hoy nuevamente creo que está en disputa. Y yo desde la cuestión casi anecdótica, lo que puede llegar a ser el Club Arroyo Reyes, yo hablaba también del club, digamos, la función social y también de la responsabilidad del Estado, qué visión se tiene con respecto a los clubes, el acompañamiento, el ejercicio por la inclusión, por los derechos, y en toda esa visión, yo lo asociaba porque el domingo hay 5 propuestas de presidente, hay 3 principales, pero cada una de ellas representa una forma de entender el Estado y representa también de qué forma se va a seguir relacionando con estas instituciones y con otras tantas, porque cada uno tiene una impronta y nosotros también tenemos que conocerla esa, porque tenemos que reivindicar el papel del Estado, el papel de acompañar económicamente, con medidas, con toda infraestructura, con todo lo que significa cuestiones que tienen que ver con lo social, lo cultural. Y bueno, a veces uno dice,
Pero todo está relacionado, sí, todo está relacionado porque tiene que ver justamente en esta sociedad donde los lazos, las interacciones son así, y bueno, y creo que también tenemos que pensarlo de esa manera. Sí, en el caso del club, y bueno, te lo digo como dirigente del club, yo particularmente creo que es una institución que aporta mucho, que aporta muchísimo, todos los clubes aportan muchísimo, porque es verdad, un chico más en el club es un chico menos en la calle, es donde se sociabilizan de una manera distinta que en la escuela, en donde comparten deportes, en donde comparten tiempos distintos, tiempos de disfrute. Me parece que las actividades que puede desarrollar un chico en el club, las amistades que pueden desarrollar un chico en el club, y todo lo que significa también, ¿no? El hecho de practicar un deporte y todo lo demás, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental del chico. Me parece fundamental, por eso me parece fundamental como institución los clubes en los distintos lugares. Y con respecto a lo que nos tenemos por delante ya, ¿no? Faltan 5 días para las elecciones. A mí particularmente es la primera vez desde que voto, que es desde que volvió la democracia, que me angustia tanto una elección. No recuerdo otra elección que me haya angustiado tanto como esta, por lo que se define. No solamente se define un presidente, se define el país que vamos a tener por delante, se define el futuro de varias generaciones, creo yo. Y con respecto a lo correspondiente al Estado, ¿no? Yo creo que entre los tres candidatos, que son los candidatos que tienen posibilidades, ¿no? De llegar a la presidencia del país, yo creo que, bueno, yo creo que ya han demostrado los tres cuáles son su idea, cuál es su idea de país, ¿no es cierto? O sea, yo veo, por ejemplo, una Patricia Bullrich que su campaña política ha sido que hay que terminar con el kirchnerismo y más de ahí no la sacás, y bueno, y cuando sale de eso, la verdad, una burrada tras la otra. O sea, vos te das cuenta que de economía no sabe, que leyes tampoco, que tira cosas al aire que ya su misma gente no sabe cómo pararla. Realmente deja mucho que desear, y sabemos que está dentro de su plataforma también terminar de alguna manera con el Estado, achicarlo lo más posible, porque aparte ya fueron gobiernos, ya lo hicieron. Bueno, a Milei bastó con que se le preguntara qué hace la gente que tiene dólares, que tiene plata en el banco, para que haya una corrida monetaria como la que hubo, por realmente, por tener la poca inteligencia de haber dicho lo que dijo, que la gente saque la plata de los bancos y que compre dólares, y no nos fuimos a una corrida bancaria que es mucho más peligrosa de casualidad, a tal punto que los mismos banqueros pidieron por favor un poco de cordura al momento de a los candidatos. Esa fue, creo yo, una perlita y una prueba de lo que puede llegar a ser Milei gobierno. ¿No? Milei gobierno no subsiste, no queda en pie un club, no queda en pie nada, creo yo. Y ayer lo escuché al ministro de Transporte y me parece una buena idea. Yo creo que es una idea electoralista, pero me parece buena. Y la verdad que se tendría que aplicar en varios rubros. ¿Qué decidió el Ministerio de Transporte? El Ministerio de Transporte decidió que a partir del miércoles el que quiera no pagar el subsidio al transporte se puede negar y directamente no lo paga. O sea que va a pagar un transporte en Buenos Aires estaba pagando 50 pesos, va a pasar a pagar 700 y en el tren 1100. Pero queda en la libertad de cada uno y en el ser coherente. Bueno, si yo voy a votar a alguien que me dice que va a terminar con el Estado, ¿cuál es el problema de que me saquen el subsidio?
La verdad que me parece como una prueba que se tendría que hacer, porque vos tenés acá Vivirlo mucha en gente. carne propia antes de las elecciones, de Exacto, es cómo una será. pruebita, es una pruebita. Entonces me parece que hay que tener un poco de coherencia, Aldo. Yo creo que la gente que vota a Milei, bueno, en definitiva, los que son jóvenes porque nunca han agarrado un libro en su vida, porque no necesitas haber vivido en una época para saber de lo que se trató. No necesitas haber vivido el 2001 para saber lo que es el 2001, como no necesitamos haber vivido ni con Rosas ni con San Martín para saber lo que fue nuestra historia. Y la gente grande que vota a Milei, me parece que se olvidó un poco de lo que nos costó tener un gobierno democrático, porque vamos a volver a tener un gobierno dictatorial. Las medidas de Milei son totalmente dictatoriales, no se pueden hacer en democracia, es imposible, pues serían medidas que tendrían que pasar por el Congreso y no serían aprobadas. Para poder no tener un problema con la sociedad, tenés que sacar el ejército a la calle. Entonces, me parece que va a ser el gobierno más antidemocrático que hemos Yo visto. creo que la gente está reflexionando, está sacándole el velo a este personaje y creo que ya no representa, representa el cuco que pudo haber sido porque creo que no va a llegar a las instancias del gobierno. Pero de igual manera, creo que no por dar importancia a lo que él representa, nosotros tenemos que seguir valorando las cuestiones positivas, ¿no? Creo que valoramos las cuestiones de derechos humanos, la conquista de los derechos, las leyes que se han impulsado en estos últimos años, la mediación del Estado entre los sectores más vulnerables y los que tienen mayor poder. Y creo que también está en disputa la cuestión simbólica, y esto es lo que nos queda para luchar, ¿no? El simbolismo de la conquista de la democracia y todos estos valores que tenemos que tenerlos presentes para que no aparezcan estos personajes negando los valores que han sido lo que se ha luchado durante tantos años en esta historia argentina. Y creo que me parece que hay algunos síntomas que a mí me alientan a pensar que la sociedad no va a caer en, digamos, en estas equivocaciones y que en definitiva triunfará o tendrá mayor posibilidades el que represente una continuidad a las políticas que se han implementado en los últimos años. Sí, no, yo pienso lo mismo, pienso que vamos a tener todos la suficiente cordura como para dejar la bronca, la desilusión, que es real y es entendible, sobre todo cuando uno viene con muchas expectativas y se le ve defraudado de esta manera. Pero no nos olvidemos de una cosa, los derechos no son eternos, y los derechos cuando se pierden no se vuelven a tener. Entonces, tengamos siempre en cuenta eso, lo que se consiguió con tanta lucha, con tanta muerte, con tanta gente que nos dejó, no es para siempre, hay que cuidarlos y hay que cuidarlos mucho. Y yo creo que en esta elección, más que presidente, elegimos eso. Elegimos si queremos seguir manteniendo los derechos que tenemos hasta ahora. Yo creo que va a ser un gobierno, gane quien gane, de mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque el país está en una situación muy golpeada, pero hay formas y formas de sacrificarse, ¿no es cierto? Fíjate vos que hubiese pasado si Aerolíneas Argentinas no fuera del Estado con la guerra en Israel, cuánta gente se repatrió, cuántos viajes se hicieron, y eso es Estado presente, como fue en la pandemia tanto para traer gente que se había ido de vacaciones, para traer vacunas,
eso es el estado presente. Y yo creo que si dejamos de tener ese estado presente como pretenden que hagamos, terminamos como país. Y otra cosa más, tenemos mucho para perder. Vos no te olvides que con esto, con la guerra en Israel, nosotros somos el cuarto país exportador de petróleo y el segundo país que tiene gas. Y depende cómo se tome, ¿no? Esos bienes naturales que tenemos y quienes los manejen, podemos llegar a salir de esta crisis o podemos terminar perdiéndolo todo. Y me parece que es demasiado para jugársela por estar enojado o por estar desilusionado. Sí, agregando el litio, que es otra de las riquezas que están todos atentos a ver qué es lo que pasa. Claudia, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Esperemos que las cosas sean para mejor para todos y creo que a partir de ahí nos veremos nuevamente. Ojalá que así sea. Un abrazo grande. Sí, yo creo que más que nunca tenemos que votar con responsabilidad, Aldo. Así es. Un beso grande y buena semana y el lunes, bueno, ya podremos hablar de lo que pasó el domingo. Así es. Un abrazo grande. Chao, chao.